Hola chicos, en este tutorial vamos a introducirnos en la parte teórica. Entonces lo que vamos a hacer primero es dirigirnos acá a esta página. Les voy a dejar el link en la descripción. Sabemos que Prolog es un lenguaje de programación, pero este lenguaje de programación está basado en dos paradigmas: los paradigmas lógico y el paradigma declarativo. Entonces, ¿en qué consiste la programación lógica? La programación lógica consiste en indicar cómo resolver un problema mediante sentencias. Entonces, en la programación lógica se trabaja en una forma descriptiva, estableciendo relaciones entre entidades, indicando no cómo, sino qué hacer. Entonces se dice la idea esencial de la programación lógica es lógica más control. La lógica, dentro de la lógica es de parte escrita por el programador, pero en esa lógica tienen que estar descritos los hechos y las reglas. Entonces los hechos simplemente son estas partecitas donde dice que no tienen todavía un conector o un operador binario. En cambio los hechos ya implican el sí, ¿no? Que para nosotros es ese operador binario que dice, se llama entonces, ¿no? Entonces el control, el intérprete simplemente es el mismo el lenguaje de Prolog. Prolog es el intérprete, que si digamos tú le preguntas algo, el mismo lenguaje te va a decir, esta es la conclusión que yo he sacado. Entonces ya tenemos dos partes: la parte lógica, que es proveída por nuestro programador, y el intérprete, que es el mismo lenguaje Prolog. ¿Qué más? No nos olvidemos nada más. Sí, como les decía, nosotros tal vez en teoría hemos escuchado mucho de sentencias, premisas, entidades, pero en Prolog lo que tú vas a escuchar hablar, todo eso es similar, hablar de hechos y reglas. Entonces, ¿dónde se plasman esos hechos y reglas? Se plasman en la base de conocimiento. En la base de conocimiento que tú tienes que el programador sí o sí tiene que escribir. Esa base de conocimiento tú lo escribes, y más adelante vamos a hacer un tutorial cómo escribir una base de conocimientos básico y un poco más avanzado. Pero esta base de conocimiento, lo que va a hacer Prolog es agarrarlo, lo va a interpretar y va a sacar una conclusión. Entonces esta base de conocimiento sí o sí tiene que guardarse con una extensión .pl, que es en el lenguaje Perl. Entonces en esa parte entonces ya tenemos más claro. Ahora, ¿qué se trata de resolver? Dado un problema o problemas, saber si la afirmación A es solución o no del problema. Entonces, siempre, no sé si han visto ustedes cuando han hecho problemas, ejercicios, siempre les dan un conjunto de premisas así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y te dice probar si es una afirmación que ellos te dicen es verdad o falso. Entonces tú utilizas las reglas de lógica o leyes de lógica, y para probar eso, y al final tú deduces si es verdad o falso esa afirmación. Entonces de aquí te está hablando de ese tipo de afirmación, si la afirmación A es solución o no del problema. Entonces eso tú ya lo has avanzado como simple ejercicios así en cuaderno, ¿no? Además, queremos saber que los métodos sean implantados en máquinas de forma que la resolución del problema se haga de forma automática, ¿no? Entonces la programación lógica construye la base de conocimientos. Eso es lo que hace la programación lógica: construye la base de conocimientos mediante reglas y hechos. Esa es hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Otra cosa que ustedes ya les dije en anteriores videos, que tenían que repasar un poquito de lógica proposicional, porque la lógica de predicado simplemente agarra esta lógica de proposicional y ya sobre eso también trabaja, ¿no? Entonces nosotros lo que yo sí o sí les quiero que ustedes recuerden es la lógica de primer orden, o también llamada lógica de predicados. Esta lógica de predicados sí o sí maneja la lógica de preposiciones. Por eso les estaba hablando en anteriores tutoriales, repasen lógica de proposiciones,
porque en lo que vamos a hacer en programación lógica, vamos a programar lógica de predicados, ahí vamos a hacer plasmar las reglas en lógica de predicados. Entonces eso vas a hacer en la base de conocimientos. Entonces más adelante vamos a estar hablando del backtracking, todas esas partes. Por ahora solo quería hablarles un poquito de en qué se trataba la base de conocimientos que Prolog tiene. La base de conocimientos, como algo antes de finalizar este video tutorial, quiero que tenga muy claro lo que yo les dije, ¿no? Que la lógica de programación construye la base de conocimientos, y la lógica de programación está basada en estas dos partes. Una es la parte lógica y otra es la parte de control. La parte lógica lo hace el programador, que está determinado por hechos y reglas para representar un conocimiento. Acá dice para representar un conocimiento. Y el control es el intérprete. ¿Quién es el intérprete? El mismo lenguaje de Prolog, quien hace la interpretación. Cuando tú le preguntas esto es así, y el intérprete de Prolog te dice sí, esto es verdad. Entonces eso sería todo por este tutorial. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos en el siguiente tutorial.